El título del mensaje dice: abriendo los ojos se aprende más que abriendo la boca. Y voy a leer Deuteronomio capítulo 11, verso 2. Dice: aprendan hoy la lección. ¿Cómo olvidar lo que Dios hizo con Datán y Abirán? Por causa de su rebeldía, Dios hizo que la tierra se los tragara, junto con sus familias y pertenencias. Las cosas que decimos o hacemos a escondidas, mientras nadie nos ve, generalmente son las cosas que Dios utiliza para promovernos o bendecirnos. A la hora de decidir Dios de traer una bendición o una promoción sobre nuestra vida, lo que Dios tiene en cuenta generalmente es lo que hacemos o lo que decimos cuando nadie nos escucha y cuando nadie nos ve. Te voy a dar algunos ejemplos, positivos y negativos. David conquistó el corazón de Dios cuando era un muchachito, cuando nadie daba un peso por él, ni siquiera su propio padre. En el anonimato, cuidando ovejas que no eran propias, sino la de sus padres, David aprendió a cultivar una relación personal con Dios, y lo que él hizo mientras nadie lo veía y nadie lo consideraba, le valió para ser recompensado por Dios como el rey de toda una nación. David conquistó el corazón de Dios antes de ser rey. Mientras pastoreaba ovejas, el Señor dijo: me he procurado un varón conforme a mi corazón. Te doy otro ejemplo, Jesús. ¿Cuándo conquistó Jesús el corazón del Padre? ¿Durante su ministerio público? ¿Mientras hacía bienes a la comunidad? De ninguna manera. La Biblia dice que en el día de su bautismo, antes de que Jesús iniciara su ministerio público y antes de que él hiciera siquiera un milagro, los cielos se abrieron y se dejó oír una voz que decía: este es mi Hijo amado, con él estoy muy contento. Mientras él servía como carpintero, cuando nadie conocía de él, cuando nadie sabía de él, Jesús, por lo que hizo y lo que dijo en lo secreto, conquistó el corazón del Padre. Pero de la misma manera, así como las cosas que decimos o hacemos nos califican para la promoción y la bendición divina, las cosas que decimos o hacemos a escondida, a espalda de todo el mundo, en secreto, son las que nos descalifican a la hora de elegir Dios a quién bendecir y a quién promocionar. ¿Te acuerdas de Ananías y de Zafira? El principio del fin de Ananías y Zafira tuvo lugar en un rinconcito de su casa, bien adentro de su hogar, donde nadie más les escuchaba, probablemente sobre su lecho matrimonial, sobre su cama matrimonial, en su habitación. Ellos se pusieron de acuerdo para mentirle al Espíritu Santo, y cuando lo hicieron fueron eliminados. Por lo que ellos dijeron y planearon en su recámara matrimonial o en su habitación, lejos del oído de la gente, fue lo que prevaleció a la hora de decidir de parte de Dios si los eliminaba o no. ¿Te acuerdas de Aarón y de María? Dice que en un rinconcito de la carpa, allá, bien adentro, donde nadie más les veía y donde nadie más les escuchaba,
comenzaron a hablar mal, comenzaron a criticar, comenzaron a murmurar acerca de su hermano Moisés. Y dice la Biblia, y les escuchó Jehová. ¡Wow! Números capítulo 12, verso 2 dice, el Señor escuchó lo que decían. Y a raíz de lo que Dios escuchó en el interior de la carpita donde nadie más les veía, a raíz de lo que Dios escuchó ahí dentro, dice que Dios los disciplinó y a ella la dejó leprosa. Pero la lepra, la enfermedad de María, no era nada comparado con lo que iba a pasar. Dios había decidido abandonarlos a raíz de lo que ellos decían en lo secreto. La Biblia dice en Números capítulo 12, verso 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. Luego se fue, los dejó, los abandonó, y María se llenó de lepra y fue expulsada del campamento, todo por hablar en secreto. Y el pueblo no siguió adelante hasta que se reunió María con ellos. La enseñanza es clara: toda vez que haya murmuración o rebeldía entre el pueblo de Dios, la presencia del Señor se pierde y la obra se detiene. Cada vez que haya rebeldía o murmuración entre nosotros, se perderá la presencia de Dios, se apagará, se entristecerá el Espíritu Santo y la obra del Señor se detiene. Sería perentorio para todos aquellos cuyos servicios, familias, trabajos y ministerios están cada vez más muertos, preguntarse si la causa de la esterilidad se deba a que han estado hablando o haciendo cosas que a Dios no le agrada en lo secreto. ¿Qué haces cuando estás con tu esposa en la cama? ¿Qué hablas cuando estás con tu esposa en la cama matrimonial? ¿Qué se dice en la mesa cuando están todos almorzando? ¿Qué es lo que se dice y se hace dentro de ese hogar, dentro de esa casa, donde nadie más les ve, pero hay alguien que sí nos ve? Y que Dios tiene muy en cuenta lo que decimos y lo que hacemos en secreto a la hora de decidir si nos va a promocionar y si nos va a bendecir. Dios toma muy en serio lo que decimos y hacemos mientras nadie nos ve. No es lo que decimos y hacemos acá donde todo el mundo nos ve. Lo que a Dios le importa. Lo que a Dios le importa, y a la hora de decidir si me va a bendecir o me va a promocionar, va a ver qué digo y qué hago ahí donde nadie más me ve y nadie más me escucha. Ananías y Zafira en la cama matrimonial hablaban mal del líder. Aarón y María hablaban mal de Moisés. Ananías y Zafira decidieron mentir acerca de una propiedad que habían vendido, pero Aarón y María decidieron criticar. Y dice que el Señor se fue y la marcha de todo Israel se detuvo. Es muy serio lo que se dice y lo que se hace mientras nadie nos ve. Por lo menos para Dios. Años más tarde, Dios abandonaría a Israel porque los líderes estaban pecando a espalda de toda la nación. La Biblia dice en Ezequiel capítulo 8, verso 12, el Señor me dijo, ¿has visto lo que los líderes de Israel hacen? ¿Dónde? ¿En los rincones oscuros? Es decir, donde nadie más les veía, donde el pueblo y la nación no les veía, los líderes pecaban en oculto, y lo que ellos hacían en secreto es lo que Dios vio para determinar si se iba o no de toda una nación.
Cuando sabemos que lo que estamos haciendo está mal, tratamos de hacerlo a escondida de todo el mundo para que nadie nos vea. Igual que los líderes de Israel. Pero yo he aprendido una cosa. La historia bíblica nos enseña, y la experiencia también, nos enseña que donde no hay presencia de Dios, el pecado se puede esconder fácilmente. Donde no hay presencia, el pecado pasa desapercibido. Donde no hay presencia, el pecado camina a sus anchas. Pero la experiencia bíblica, la historia bíblica y la experiencia me dicen que en un lugar donde hay presencia de Dios, el pecado no puede esconderse por mucho tiempo, no pasa desapercibido. El pecado es desnudado y vale más arrepentirnos y volvernos de nuestros mal camino a que ser desnudado por Dios. ¿No es verdad? Donde no hay presencia, el pecado se esconde con mucha facilidad. Pero cuando la luz del Señor viene, todo sale, todo se revela. Y lo que estaba en oculto y por mucho tiempo, comienza a salir. ¿Cómo te sentirías si Dios llevara a cabo una sesión abierta de tu vida privada en público? ¿Cómo me sentiría si Dios decidiera pasar por esa pantallita que tengo detrás? Mi vida privada. Una sesión abierta a toda la iglesia de lo que el pastor Sinali hace en su casa, en su habitación, lo que charla con su esposa, lo que dice en su casa. ¿Cómo me sentiría? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Te acuerdas de Coré? Sigo dándote ejemplos. ¿Te acuerdas de Coré? Coré le dio lugar al diablo y empezó a pensar que estaba para más. ¿Quién se cree que es ese Moisés? Me he estado preparando por años y yo estoy capacitado para la promoción. Y esa chispa de rebeldía que tenuamente se advertía en el corazón de Coré, pronto se convertiría en un fuego voraz. Porque Coré, como todos los rebeldes, no trabajan solo. Se fue a la casa de un tal Datán, llamado Datán. Tocó a las puertas y le inyectó el veneno. ¿Quién se cree que es ese Moisés? ¿Acaso Dios no nos usa también a nosotros? La rebelión, hermanos, la rebelión es una fábrica de transgresores. Y los rebeldes no trabajan solo, así que Coré y Datán hacen causa común y se van a la casa de Abirán y tocan la puerta. Y Coré, Datán y Abirán hacen causa común y arrastran a 250 líderes más. Y el final de la historia es que la tierra se abre y van derechito al infierno. ¿Por qué? ¿Porque ellos cuestionaron al líder? No. ¿Porque ellos cuestionaron a Moisés? De ninguna manera. No cuestionaron al líder, no cuestionaron a Moisés, cuestionaron la autoridad de Dios en la vida de Moisés. Lo que nosotros deberíamos aprender que son dos cosas diferentes: la persona y la autoridad de la que está revestido. La rebeldía siempre es contra la autoridad que está en la persona. Por lo tanto, siempre la rebeldía es contra Dios. No es contra la persona. Los rebeldes se rebelan contra Dios porque fue Dios quien lo puso, quien estableció esa autoridad. La Biblia dice en Romanos capítulo 13 que no hay autoridad sino puesta por Dios. El policía de la esquina puede tener menos instrucción que todos nosotros, pero es la autoridad que Dios ha puesto sobre nuestra vida y es nuestro deber respetarla y obedecerla. Todos
somos autoridad en algún área y estamos bajo autoridad en otras áreas. La persona que está bajo la autoridad de sus padres en la casa puede ser la autoridad en el trabajo. Todo es así. Somos autoridad y estamos bajo autoridad. La lección más importante que tenemos que aprender hoy, iglesia, la palabra de Dios, la revelación de Dios, es que si aspiramos a ir un paso más adelante en nuestra comunión con Dios, la lección más importante que tenemos que aprender es a reconocer, a sujetarnos y a obedecer las autoridades que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Hay una sola excepción en la que no deberíamos obedecer a las autoridades que están por encima de nosotros. Cuando esa autoridad te exige violar un mandamiento de las Escrituras. Ir en contra de la palabra del Señor escrita. El papá que le pide al hijo que mienta. El hijo dice: papá, me sujeto a autoridad, pero no voy a obedecer. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien ver nuestras reuniones en línea ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362 443 8000. La rebelión es una fábrica de transgresores. Y los rebeldes no trabajan solo, así que Coré se unió a Datán, y Datán y Coré fueron a la casa de Abirán, tocaron la puerta y empezaron a murmurar adentro. Lo que hicieron en lo secreto le valió para ser castigados por el Señor cuando ellos llevaron a la práctica lo que estaban tramando en el interior de una casa. La Biblia dice en Números capítulo 16, verso 11, por si a alguno le queda duda. Dice en Números capítulo 16, 11, es contra el Señor. Moisés desenmascara la situación y le dice: es contra el Señor que tú y tus seguidores se rebelan. La rebelión siempre es contra Dios. El que se opone a la autoridad de Dios se opone a Dios mismo. La primera gran lección que aprendemos entonces es que tenemos que reconocer, sujetarnos y obedecer las autoridades que Dios ha puesto sobre nuestra vida. En la familia, los hijos se sujetan a la voluntad de los padres. En el trabajo, nos sujetamos a la voz, a la dirección de nuestros jefes. En la sociedad, Dios ha puesto autoridades que están sobre nosotros, las autoridades políticas. En la iglesia hay autoridades a quienes tenemos que respetar y a quienes tenemos que obedecer. ¿Es serio, no? Y yo he descubierto una sola cosa: hay que tener mucho cuidado y no seguir los pasos de aquellos que se rebelan contra las autoridades. Porque he descubierto a la luz de las Escrituras, si alguien descubre un caso diferente, me lo hace saber. Pero no hay uno. He descubierto a la luz de las Escrituras que aquellos que se rebelan y siguen los pasos de los que se rebelan contra las autoridades de Dios, siempre les va mal. Nunca terminaron bien. Ni ellos, ni sus familias.
Dice Números capítulo 16, versículo 31. En cuanto Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió. Qué espectáculo ese, ¿no? Y se tragó vivos a todos los que habían seguido a Coré. Junto, ¿con quién? Con sus y todas sus, junto con todas sus familias y todas sus pertenencias. Dígame una cosa, ¿qué tiene que ver ese niño, ese bebé? Que su padre se haya rebelado contra Moisés. ¿Qué tiene que ver ese niño, esa niña, aún su esposa, si no participó? ¿Qué tiene que ver ellos? Que Datán, el esposo, el padre de los niños, Abirán y Coré se hayan rebelado contra Moisés. ¿No te parece injusto? Los rebeldes nunca terminaron bien. En la Biblia nunca terminan bien. Ni ellos ni sus familias. ¿Te acuerdas que dijimos que el pecado tiene efecto expansivo? Y que no solo me perjudica, sino que perjudica a todas las personas que están bajo mi responsabilidad y mi autoridad. El pecado del pastor afecta a toda la congregación. El pecado del padre afecta a toda la familia. El pecado de la madre afecta a toda la familia. Por el amor de Dios. La irresponsabilidad sexual de Abimelec atrajo la maldición sobre la casa y sobre toda la nación. La irresponsabilidad de María y de Aarón atrajo toda la maldición sobre su casa y sobre toda la nación. Cada vez que haya murmuración o rebeldía, como hubo en una carpa, en la carpa de Aarón y de María, cada vez que haya murmuración y rebeldía, la presencia se ausenta y la obra se detiene. Quizás esta sea la razón por la cual ese ministerio, ese proyecto, ese trabajo nunca sale adelante. ¿Te has preguntado por qué estoy tan detenido ahí y este proyecto que tengo y este sueño que tengo y nunca puedo salir adelante en la economía y nunca puedo salir adelante con el ministerio y nunca puedo salir? ¿No te has preguntado que quizás la razón esté en lo que estás diciendo, en lo que dijiste, de puertas hacia adentro? Y lo escuchó Jehová. A nosotros nos parece que podemos hablar descuidadamente dentro de nuestra habitación y dentro de nuestro dormitorio, dentro de nuestra casa, y que no va a pasar nada. Olvídalo. Va a pasar. Olvídalo. Cuando tú tocas, dices o haces algo que no le agrada a Dios, aunque nadie te vea y nadie te escuche, y lo escuchó Jehová. Quizás la razón por la que está tu matrimonio, tu familia, tu economía, tu salud, tu ministerio esté tan muerto, tan estéril. Quizás sea esa la razón, que no has tenido en cuenta de lo que se dice y lo que se hace. ¿Qué se dice cuando vas a la casa de aquel? ¿Qué hablan? ¿Qué hablan acerca de? ¿En serio, Y lo escuchó Jehová. Lo que María y Aarón dijeron, nadie más los escuchó, solamente Dios. Y Dios trajo disciplina. Y Dios trajo castigo. Ananías y Zafira, y Dios trajo castigo. ¿Es serio? ¿Cuál era el verdadero motivo de la rebelión de Coré, que aspiraba a un ministerio que Dios no le había dado? Él era levita, tenía una posición de privilegio. Dios había escogido a los levitas para que estuvieran en la presencia de Dios, sirviendo en el tabernáculo y ministrando a todo el pueblo. ¡Guau! ¡Qué privilegio! Sin embargo, él no está contento con la misión, el servicio y el trabajo que Dios le dio. Aspira al sacerdocio, aspira al ministerio que tiene Aarón. Pero Dios no lo había llamado para el sacerdocio, Dios lo había llamado para ser levita. Entonces inició una revuelta, una rebelión para socavar la autoridad de Aarón. Y no te expliqué que toda rebelión es contra
contra, no Aarón, sino contra la autoridad que está en Aarón. No es contra Moisés, es contra la autoridad de Dios que está en Moisés. Que la rebelión siempre es contra Dios. ¿Por qué envidiar el ministerio y la obra de otro? Coré había sido elegido para una misión, pero no está contento con el ministerio que Dios le dio. Es una completa insensatez procurar ocupar la posición o hacer la obra de otro. Dios es quien escoge trabajo para nosotros. Por el amor de Dios, una vez por todas tenemos que aprender esto. Que no es que yo elijo qué voy a hacer para Dios. No es que yo elijo este ministerio y elijo qué es lo que voy a hacer para Dios. Tiene que haber un nombramiento de Dios. Ni siquiera un ser humano puede nombrar a otro. No es un hombre que nombra a otro. No es un hombre que se nombra a sí mismo. Si no hay nombramiento de Dios, no hay nada, hermanos. Lo que los pastores podemos hacer es reconocer el llamado, el ministerio, los dones que Dios y la autoridad que Dios te ha dado. Tenemos que estar tan aguzados espiritualmente para reconocer cuál es el ministerio que Dios te dio. Pero yo no tengo la capacidad, por el amor de Dios, no tengo el poder que tú crees que yo tengo. No tengo el poder, ninguno de los pastores tenemos el poder para delegar autoridad, para decirte lo que tienes que hacer. Tiene que haber nombramiento de Dios o no hay nada, hermanos. No es un hombre que nombra a otros y no escogemos lo que hacer para Dios. Es Dios quien escoge trabajo y ministerio para nosotros. ¿Tienes duda? Dice 1 Corintios capítulo 12, verso 18. Dios, no el pastor, Dios ha colocado los miembros en el cuerpo como Él quiso. Es Dios. El nombramiento por un hombre es una audaz usurpación de los derechos del Espíritu Santo. Cuando yo creo que tengo el poder para decidir dónde va a estar usted y dónde va a estar usted, estoy usurpando los derechos del Espíritu Santo. Yo no tengo ese poder, ni fue encomendado para eso. Por eso la gente dice, si yo tuviera esta posición y tuviera este ministerio, yo tendría la autoridad. Y la gente dice, yo no creo que esa persona no reconoce mi autoridad. Problema de ella, porque tu autoridad te la ha dado Dios. Y si esa persona no reconoce tu autoridad, no reconoce la autoridad de Dios que hay en ti. Y agárrate, Catalina, porque te la vas a ver con Dios. La única manera de agradar plenamente a Dios, iglesia, la única manera de agradar plenamente a Dios es estando en el lugar donde Dios quiere que estemos, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Ocupando el ministerio que Dios nos dio, haciendo lo que Él nos pidió que hagamos. Dios no agradecerá lo que no te pidió. No te lo va a agradecer. Si no te lo pidió, tal vez tengamos buenas intenciones, como Usa. Veía que el arca se caía y él dice, yo voy a recoger, mira qué gran servicio voy a prestar a Dios. El arca de Dios está a punto de caer, tropezaron los bueyes. Y Usa dice, voy a agarrar para que no se caiga. Pero él tenía expreso mandato de Dios de no tocar el arca. Él no podía tocar el arca. Pero va a ser una buena obra, pastor, para vos y para mí. Pero dice, y la ira del Señor se encendió. Segunda de Samuel capítulo 6, verso 7. Y la ira del Señor se encendió contra él y lo mató. Lo mismo hizo Saúl. Dios le dijo a Saúl, hay que exterminar a todos los amalecitas. Pero él vio y dijo, tuvo una idea mejor. Como nosotros. Tuvo una idea mejor y dijo, voy a dejar el mejor ganado, los más gordos, las vacas, las cabras, las ovejas, y se la voy a sacrificar a Dios. ¿Qué puede ser mejor que eso? No me las voy a quedar, se las voy a dar en sacrificio al Señor. ¿Y qué le parece a usted? ¿Le gustó a Dios eso?
De ninguna manera. Dice 1 Samuel capítulo 15, verso 19. Samuel lo enfrenta y le dice, ¿por qué no obedeciste al Señor? Y Saúl contestó, sí, obedecí al Señor. Fui a donde él me envió y destruí a los amalecitas, traje al rey y los soldados tomaron las mejores ovejas y ganado para sacrificarlos al Señor. Pero Samuel dijo, es mejor obedecer a Dios que ofrecerle sacrificio. Tú te negaste a obedecer el mandato del Señor, por eso el Señor ahora se niega a aceptarte como rey. La única manera que tenemos para agradar a Dios plenamente es estando en el lugar donde Él quiere que estemos, haciendo lo que Él quiere que hagamos. No se trata de envidiar el ministerio de otro ni ocupar la posición de otro. Dios solo te va a pedir cuenta por aquello que te pidió. No te pide cuentas por lo que le pidió otro. Y Dios no está obligado a respaldarnos con su presencia, su comunión, su protección y su bendición, a menos que lo que estamos haciendo sea algo que Él nos pidió. Si estamos ocupando un ministerio que Dios no nos pidió y haciendo algo que Él no nos pidió, Dios no tiene por qué ayudarnos, no tiene por qué salir al encuentro, no tiene por qué, no está obligado a protegernos y no está obligado a ayudarnos. Solo está obligado, entre comillas, a estar con nosotros, presencia y bendición y protección si estamos en el lugar que Dios quiere que estemos, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Si no, no hay garantía de nada. La pregunta que yo quiero hacerte es, ¿podemos demostrar fehacientemente que lo que estamos haciendo es lo que Dios nos pidió? Porque cuando nos ocupamos de algo que no nos incumbe, cuando nos ocupamos de un ministerio que Dios no nos pide, que Dios no nos dio, es posible que estemos descuidando la tarea que Él nos encomendó. Esto pasó con la mujer en Cantar de los Cantares, capítulo 1, verso 6. Dice, la esposa confiesa, me pusieron a cuidar las viñas y mi propia viña descuidé. La mujer se da cuenta que no puede cuidar la viña de los demás y la suya propia. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Ocupándonos de cosas que Dios no nos pide, estamos despreocupándonos de aquello que sí Dios nos está pidiendo, de nuestra propia viña. No puedes esperar honrar a Dios mientras abandonas la obra que Él te asignó para hacer. No podemos honrar. Supongamos que un niño, que un maestro le pregunta a uno de sus alumnos por qué no vino a clase. Y el alumno, como diciendo, el maestro va a entender. Sabe, maestro, no pude venir a clase porque le estuve ayudando a mi vecino a pintar la casa. ¿Cree que eso va a satisfacer al maestro? Por supuesto que no, porque el deber del niño no era pintar la casa del vecino. En ese horario el deber del niño era estar en la escuela. Dios nunca te pedirá cuentas por el trabajo que le encomendó a otra persona. Por eso el hombre, el rico, le dijo a su mayordomo, da cuenta, Lucas 16:2, da cuenta de tu mayordomía. Le pedía que justificara sus propios asuntos, no que diera cuenta de lo encargado a otro. Da cuenta de tu mayordomía, de tu ministerio, lo que se te encargó. No te pido que me rindas cuenta por lo que le encargué a otra persona, sino por lo que te encargué a ti. Creemos indispensable unir la sexualidad al resto de la vida. Este libro ha sido diseñado para ser trabajado en escuelas de grado primario o en clases de escuela bíblica. Tiene 14 clases ya planificadas que pueden implementarse en el aula. Además, incluye un CD con las imágenes para que puedan proyectarse o imprimirse. Adquiera este y otros materiales en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y se lo enviamos a donde usted desee. Por eso tenemos que ser fiel en el servicio que Dios nos ha dado. ¿Qué es ser fiel? Ya lo expliqué. La persona fiel es aquella que hace lo que se le pide que haga, aunque puede hacer más, no lo hace. Yo puedo hacer más de lo que se me pide, pero yo hago todo lo que se me pide. Eso es fiel. El Señor nos pide esto es lo que quiere que hagamos. Pero tenemos ese concepto en nuestra mente que si no se trata de hacer más, que si hacemos más o hacemos algo diferente. No, se trata de hacer lo que Dios nos pide
y punto. Estar en el lugar donde Dios quiere que estemos, haciendo lo que Dios quiere que hagamos y punto. Eso es fidelidad. El Señor dice, wow, le pido esto y hace esto. A este le pido esto y hace eso, hace otro más. Yo no le puedo confiar más porque este me va a hacer un peligro. En cambio yo le pido esto y hace esto. Este le hago y hace esto. Y le pido esto y hace eso. Dice, a este le voy a confiar. Le puedo confiar más porque es fiel. Yo sé que algo que le pido lo va a hacer. No me va a hacer otra cosa. Wow. Por último, un pensamiento final acerca de la rebeldía, de la murmuración. ¿Qué es lo que hablamos cuando estamos en nuestra habitación? Hablo de los matrimonios, hablo de los jóvenes que se juntan con otros jóvenes y a espaldas de todo el mundo. ¿Qué se habla? ¿Qué se dice? ¿Qué se hace? Porque cuando Dios decida tenerte en cuenta para la promoción, va a ir a los archivos y va a decir, a ver, ¿qué hizo José Luis? ¿Qué hizo en su habitación cuando estaba con su esposa? Y yo quiero ver, a ver, ¿qué decía? ¿Qué hacía ahí cuando nadie lo veía? Porque en el púlpito, wow, presume de todo. Pero cuando no está en el púlpito, ¿cómo se comporta José Luis? Cuando no está a la vista de todo, ¿cómo se comporta José Luis? A ver, Dios va a ir a ver eso. No tanto lo que yo hago y digo en público, acá puedo presumir, pero en el lugar secreto no se puede presumir. En el lugar secreto no puedo presumir delante de Dios. El pensamiento final es que a lo largo de toda la Biblia, Dios soportó muchas veces quejas del pueblo de Israel, pero nunca soportó rebeldía. Nunca. Nunca. Y a siempre los que se rebelaron, nunca les fue bien, nunca terminaron bien, ni ellos ni sus familias. Porque la rebeldía le trae malos recuerdos a Dios. La rebeldía es un principio de Satanás. El primero que se rebeló fue Lucifer, que Dios lo había escogido para una misión muy importante, pero él quería ser Dios. Él quería ocupar el lugar de Dios, el trono de Dios. La rebeldía es un principio satánico que le trae malos recuerdos a Dios, por eso no soporta. Por eso los rebeldes, la tierra se abrió y cayeron vivos al infierno. Ellos y toda la familia. Nunca terminaron bien. Un rebelde nunca termina bien. Y todos nosotros, todos, tenemos que tratar con la rebeldía, porque es un principio de Satanás que nos desplaza de la misión y del propósito de Dios en esta vida, que nos hace perder bendiciones y nos hace perder su presencia. La Biblia dice en Números capítulo 16, verso 32, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas, familias, a todos los hombres de Coré y a toda su hacienda. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos. ¿A dónde? Derechito al infierno. La rebeldía te lleva derecho al infierno. Le abre las puertas al infierno y va derechito a ser tragado por ella. Dice, descendieron vivos al infierno y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Por eso el título del mensaje es abriendo los ojos se aprende más que abriendo la boca. Cada vez que estemos tentados a hablar mal, a murmurar, a rebelarnos, a ir a la casa de alguien, a escribir algo por el Face, que lo único que va a traer es descrédito al nombre de Dios, irreverencia al nombre de Dios, y vas a confundir lo que escribís en el Face, lo que hablas con otro, lo que hablas en lo secreto. Cada vez que nos sintamos tentados a hacer eso, pensemos que la tierra se abre. Eso ocurrió antes. No tiente a Dios, no sea capaz de tentar a Dios, pues la rebeldía le trae muy malos recuerdos al Señor. Y Él no tolera la rebeldía, la murmuración, la rebeldía puede hacernos perder muchas bendiciones. Y quizás muchos descubran hoy que la causa de la esterilidad en un proyecto, en una obra, en las finanzas, en la familia,
la causa sea, hay que buscarla muy dentro de la habitación, muy dentro de la casa, y donde nadie ve, donde nadie escucha. No sigas los pasos de los que se rebelan, de los que hablan mal, de los que murmuran, de los que critican. No sigas los pasos de ellos, por el amor de Dios, porque van derechito al infierno y te van a tragar a vos. Te están llevando a vos, están llevando a tu familia derechito a ser tragados por el infierno. Ponte de pie, por favor, y cierra tus ojos un instante. Cierra tus ojos. Quizás alguno piense, esto es especial para que lo escuche el de al lado mío. No, déjalo el de al lado tuyo, déjalo ese. Es Dios hablándonos a nosotros personalmente, confrontándonos a nosotros. Es Dios que en su misericordia, porque yo lo veo como un acto de misericordia, Dios nos abre, nos corre el velo, nos abre los ojos y nos revela su voluntad para que no vayamos derechito a ser tragados por el infierno. ¿No lo ves como un acto de misericordia? ¿Y si Dios no nos hubiera revelado su voluntad de esta manera? Y nosotros persistimos e insistimos en rebelarnos, en murmurar, en quejarnos, en hablar mal a escondida, a espalda de otros, sabiendo que Dios está escuchando. Y lo escuchó Jehová. Me aterra esa expresión, y lo escuchó Jehová. Lo que Aarón y María hacían, nadie lo escuchó, solo Jehová. Pero eso era todo. Señor, ayúdanos en esta mañana a responder al llamado claro de tu palabra, a obedecerte, Señor. Perdona nuestra rebeldía. ¿Por qué nos cuesta tanto la expresión perdóname? Parece que la expresión perdóname no está en el vocabulario de muchas personas. ¿Por qué en esta mañana te presentas delante de Dios y le dices, perdóname, Señor? Yo cometí este pecado. Yo. Hablé mal, hablo mal, critico, murmuro. Hay rebeldía contra mi autoridad, me rebelo. Y aunque por fuera estoy parado, por dentro estoy sentado y siempre hay una objeción y siempre hay algo. Hay un problema en mi corazón con la autoridad, Señor. Te pido que me perdones porque hay un principio de Satanás que no quiero. Porque no quiero arrastrar a mi familia, ni el ministerio, ni a nadie. Ni voy a seguir los pasos de los rebeldes. No voy a seguir esos pasos, Señor. Ninguno de ellos en la Biblia terminó bien, ni ellos ni sus familias. Yo no quiero eso para mi vida. En esta mañana yo acepto el mensaje, Señor. Ha sido muy claro, tu palabra ha sido expuesta, la revelación. Yo no quiero ser un Ananías y Zafira, un Aarón, un Coré, un Datán, un Abirán. No quiero. Yo quiero ser un hombre sujeto a la autoridad. Las personas que se encuentran con la autoridad de Dios aprenden a estar bajo autoridad. Oh Señor, gracias por ser tan bueno y revelarnos el camino. Quizás muchos en esta mañana descubran que la esterilidad de sus ministerios, de sus trabajos o de sus proyectos, eso que no sale, nunca progresa y siempre estás en el barro y siempre estás empantanado y siempre da vuelta y vuelta y nunca emprendes el envión. Quizás la razón sea porque hay algo ahí que lo está impidiendo. Esta mañana puede ser el momento de decir basta, basta. Te amo, Señor. Te amo y estaré, Señor, sujeto a las autoridades que pongas sobre mi vida. Y en esta mañana, Señor, yo te amo y quiero
sacar toda chispa de rebeldía, todo germen de rebeldía que pueda haber en mi corazón. Quiero que protejas mi familia, mis hijos, mi futuro, mi economía. Quiero que esté bendecida y no maldecida, que esté bajo bendición y no bajo maldición. Pues Señor, yo ahora recibo tu palabra, absorbo tu palabra, no la resisto, no resisto tu palabra, no resisto tu mensaje y tu revelación, no te resisto, Señor. Al contrario, la recibo y ajustaré mi vida. Señor, quizás en esta mañana haya personas que tengan que decirle a Dios que han estado viendo cosas, haciendo cosas bien adentro. Qué ingenuo fue David al creer que lo que hacía bien adentro en su recámara matrimonial no iba a ser visto por nadie. Qué ingenuo que fue David. En un momento Dios se le presenta y le dice: lo que tú hiciste a escondida, yo lo voy a hacer a la luz de todo Israel. Te tiemblan las piernas, hermano. Lo que tú hiciste a escondidas, 2 Samuel 12, yo lo haré a plena luz a la vista de todo Israel. Qué ingenuo sería de nuestra parte creer que lo que nosotros hacemos ahí bien adentro, donde nadie nos ve y donde nadie nos escucha, va a pasar desapercibido para Dios. Toma las medidas que tengas que tomar para ajustar tu vida. Tienes que sacar la computadora de la habitación, sácala. Tienes que quemar los videos y los CDs, quémalo. Tienes que reparar la adulteración de algunos números detrás del escritorio en tu oficina, hazlo. No adulteres más esos números. Hay alguien que nos está viendo y nos estamos jugando la vida y nos estamos jugando nuestra familia. Hay alguien que nos ve, hermanos, no es por miedo, es por temor, que es diferente a Dios. Es por no desagradarlo, por no entristecerlo. Lo más valioso que tenemos es su presencia. Si Él decide irse a causa de lo que digo o de lo que hago en lo secreto, sería una tragedia. Sería una tragedia si Dios decidiera irse. Por eso en esta mañana yo te pido, Señor, por la iglesia. Y te pido por todos aquellos que están tomando una decisión radical con el pecado, una decisión radical con la rebeldía. Si tienes que hacer ese llamado telefónico, hazlo. Si tienes que bloquear a alguien en tu WhatsApp que te manda cosas que lo único que hacen es perturbarte y confundirte acerca de tu iglesia, acerca de tus líderes, bórralo, sácalo por el amor de Dios. Te están arrastrando al infierno, que se vayan ellos, pero que no te arrastren a ti. Tienes que bloquear a alguien, bloquéalo en el Face. No permitas murmuración, rebeldía. Que ellos sigan su camino, el camino de Coré, que sigan bajo el principio de Satanás, pero nosotros no. Nosotros no. Oh, mi Señor. Bendigo la iglesia, Señor. Y bendigo a todos aquellos que están tomando decisiones tan radicales en esta mañana. Que están decidiendo soltar la rebeldía, soltar la murmuración, apartarse de los rebeldes. Sería muy sabio, muy sabio. No puedes pretender que alguien que está en medio de la rebeldía no afecte tu corazón, lo va a afectar. Necesitas apartarte, hazlo. Tú sigue el camino de la obediencia a Dios. Sigue el camino que a Dios le agrada y te aseguro que no te va a faltar la presencia y la bendición de Dios. Iglesia, te bendigo para que Dios te dé la fuerza suficiente para acompañarte en la decisión que estás tomando y que seas consistente con la decisión que estás tomando. Te bendigo.